Muy buenos días, soy Vanessa Cita. Bienvenidos sean a nuestro masterclass exclusivo para nuestros amigos de prensa y creadores de contenido. Les agradezco enormemente su asistencia. El día de hoy les vamos a compartir los últimos avances científicos y tecnológicos en reproducción asistida. Solamente me queda recordarles que Masterclass ha sido organizado por el Elige tus Ciclos, que es una iniciativa de responsabilidad social para el empoderamiento, para empoderar a la mujer, ofreciendo la información en los diferentes ciclos de su vida y al mismo tiempo un espacio de expresión donde las mujeres compartan su experiencia para enriquecer la vida de otras. Se trata de impulsar a las mujeres, motivarlas para ser exitosas y, en caso de así desearlo, madres felices, y apoyarlas para lograr un balance entre su vida profesional y personal. Este masterclass estará a cargo de la doctora Edith Cervantes Guerrero, ginecóloga, obstetra y bióloga de la reproducción. Doctora Cervantes, buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, Vanessa, buen día a todos los que nos acompañan. Será un gran placer platicar con ustedes hoy acerca de estos ciclos maravillosos. La doctora Cervantes es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con la especialidad de ginecología y obstetricia y la subespecialidad en biología de la reproducción humana por el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Con 15 años de trayectoria laboral, la doctora Cervantes se ha desarrollado principalmente en el tratamiento y resolución de causas de infertilidad y técnicas de reproducción asistida. También es docente universitaria, profesora titular y ponente del Congreso y conferencias nacionales e internacionales, con colaboraciones especiales en múltiples congresos, en diversos proyectos de investigación también. Es socia activa de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva, la Asociación Americana del Corazón del Centro Médico ABC, de la Sociedad Médica del Hospital de Beneficencia Española de la Ciudad de México, de la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio, del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia y la Asociación de Médicos Residentes y Exresidentes del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras. Les comento que a través del chat la doctora Cervantes dará respuesta a sus dudas e inquietudes sobre el tema. Así que si gustan irlas mandando para darles lectura al final del masterclass, se los vamos a agradecer muchísimo. Doctora, les cedo la palabra y le agradezco enormemente su presencia. Gracias, Vanessa. Bueno, pues como comentaba Vanessa, hoy vamos a hablar de uno de los tantos maravillosos ciclos que tiene la mujer. Y cuando veíamos esa parte inicial y decía, bueno, el nacer o el saber desde el embarazo que portamos dentro del vientre a una niña ya nos condiciona a entender que tenemos diferentes momentos o tendremos momentos diferentes de vida que serán cada uno determinantes de acuerdo a nuestro cuidado y decisiones. Pero no solamente de nosotras ya como personas adultas y vivas, sino de nuestras madres portándonos dentro del útero. Y vamos a ver entonces que estos ciclos, o el ciclo reproductivo femenino, comprende desde el hecho que estemos dentro siendo mujeres de nuestra madre, al momento de nacer, luego cuando viene nuestro desarrollo hormonal en la pubertad, toda esa etapa maravillosa de vida reproductiva, joven, teniendo o no una vida sexual placentera, con deseo o no de vivir en pareja, y todavía más, queriendo o no a futuro ser madre. Luego esta época de ilusión y anhelo, casi obligada, o se asume como obligada histórica, médica, y diría hasta artísticamente, que es la maternidad. Y luego esta etapa final donde las hormonas dejan de producirse en el cuerpo y viene una tercera fase o nuestra etapa posmenopáusica que también es maravillosa. Y si nosotros vemos esta amplísima gama, queda al medio una parte, un ciclo que muy poco se toca, pero que existe. Y que no nos genera este mismo anhelo, esta misma alegría, esta misma cara de sonrisa cuando lo mencionamos, porque es la parte, digamos, oscura o triste dentro de un ciclo femenino, y es exactamente la infertilidad. Fíjense ustedes cómo todas, cuando nacemos y nos sentimos mujeres, damos de facto que vamos a ser en algún momento madres.
Luego es cierto que nuestras condiciones van cambiando y lo vamos quizá modificando, pero muchas veces, paradójicamente, a pesar de esta casi asociación inmediata, no sucede. Y entonces esta mañana vamos a compartir con ustedes el terreno el triste, sacrificado, duro, pero esperanzador, porque ahora hay soluciones, terreno de la infertilidad. Y entonces vamos a ver que la infertilidad, tenemos que conocer datos duros, porque solamente así nos vamos a hacer un marco de referencia y vamos a ubicar que hoy día es también un problema de salud. Y hoy día corresponde también y va siendo cada vez más frecuente y en un futuro será cada vez más importante un problema de salud pública a nivel mundial. Y entonces fíjense ustedes que la Organización Nacional de la Salud dice que 70 millones de parejas en el mundo tienen infertilidad y el 20% no se diagnostica. Tanto a nivel internacional, mundial, de la ONU, como a nivel nacional en México, en promedio, 1 de cada 6 parejas tiene un problema para embarazarse. Y entonces, si nosotros estuviéramos en un gran salón, hoy día nos toca esta nueva plataforma, pero supongamos que estamos en un salón, en un auditorio, y nosotros estamos ubicados en filas o en una mesa, y aleatoriamente en cada 6 personas, una persona, una mujer o una pareja, no va a poder tener un hijo libremente decidido. Qué terrible, ¿no? Empieza a sonar cada vez más frecuente y cuando ya lo vemos así de tangible, decimos, bueno, pues entonces sí, hay que poner atención. Hablando de nuestro país, tristemente el 80% de parejas, a pesar de que ya teniendo su vida sexual llegan los ciclos menstruales y se dan cuenta o asumen que algo no está pasando de manera correcta desde que no logran un embarazo, se reconocen con un problema como médico, es decir, lo asumen como una enfermedad o como un problema a tratar hasta 4 años después. Y esto es muy importante porque perdemos tiempo valiosísimo para que nosotros podamos resolver de manera oportuna, menos frustrante, menos invasiva y en consecuencia menos cara. En México, hoy día, el primer embarazo se busca alrededor de los 33 años. Imagínense ustedes que si una persona que a los 33 o 35, como estamos planeando que los nuevos censos arrojen esta información, que este primer embarazo en grandes ciudades va a suceder, esa búsqueda a los 35 años, imagínense ustedes que entre los 3 o 35 dicen, pues me quiero embarazar y me espero 4 años y a los 39 años voy a solicitar ayuda y entonces ya muy poco podremos hacer. Entonces, ahí es donde toma terreno o importancia el que hoy estemos aquí hablando de ello. Porque entre más tiempo optimicemos, entre mejor conozcamos, entre mejor aconsejemos o acompañemos a alguien, evidentemente mucha más esperanza y solución podremos tener. Y vean a la contra, dice al lado, a pesar de que muchas parejas retardan su búsqueda de ayuda o el diagnóstico, la gran mayoría, si se identifica a tiempo y se sigue el flujo correcto de estudio y tratamiento, el 90% pueden afortunadamente lograr un embarazo exitoso. Decimos embarazo exitoso cuando hay un embarazo de 9 meses que nos da un bebito de término sin complicaciones y con una mamá también sin complicaciones, porque hay que considerar todas estas etapas. Existen, por supuesto, parejas que obligadamente van a tener que recurrir a técnicas de reproducción asistida, es decir, aquellos tratamientos que se tendrán que hacer por un equipo multidisciplinario que explicaremos más adelante. Y vemos que a nivel mundial, en Europa, es donde se hacen mucho más estos ciclos o estos tratamientos de reproducción asistida. En Asia, el segundo continente, y América, a nivel mundial, contribuye aún con el 16% de estos tratamientos. ¿Y por qué dije aún? Porque evidentemente se hacen poco, porque se conoce poco. Y entonces nuestro gran papel y nuestra intención de hoy es entender que es
mandatorio que que las personas estén educadas y donde ustedes tienen un papel clave. Fíjense ustedes, para recordar el concepto de infertilidad. Cuando decimos que una pareja que está teniendo vida sexual activa, es decir, teniendo encuentros sexuales en casa o donde sea, ¿verdad? No necesariamente en casa, teniendo encuentros sexuales 1 o 2 veces por semana, que es lo que realmente aumenta el riesgo de embarazo, no logra en un año tener un embarazo. A eso se le llama infertilidad. Pero como les decía, la edad es determinante. Es cierto, y no es un mito, que en la mujer la edad es una situación que puede ponerla a salvo o en un problema, hablando del tema reproductivo. Y es que nosotras, desde que estamos en el vientre de nuestras mamás, tenemos el número de óvulos que vamos a tener el resto de la vida. Es decir, que si yo busco un embarazo a los 20 años, mis óvulos tendrán 20 años. Pero si lo busco a los 35, tendrán 35, y si lo busco a los 42, pues tendrán 42. Sometidos a todos los riesgos que en esa etapa pudimos haber estado expuestas: enfermedades, cáncer, hábitos, tabaco, drogadicción, enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, depresiones, enfermedades sistémicas, lupus, diabetes, hipertensión, ahora coronavirus, ¿no? Entonces, es importante que nosotros aterricemos que la edad en la mujer es determinante y que hoy día a nivel mundial y en un consenso de salud se dice que si una mujer es mayor de 35 años o un varón mayor de 55, no podríamos esperar o no sería prudente esperar ese año para ver si lo logran, sino que ya con 6 meses de no lograrlo, teniendo relaciones sexuales 1 o 2 veces por semana, tendrían que entrar a un protocolo de estudio o categorizarse como infertilidad. Cuando nosotros hablamos de infertilidad, es importantísimo que recordemos cómo es la fertilidad, ¿verdad? No puedo decir lo que no sucede si no sé cómo sucede de manera natural. Y vemos en este esquema que de manera natural, cuando una pareja tiene vida sexual y hay un eyaculado intravaginal, el semen se divide en 2, en líquido y en células. El líquido, esa especie de líquido gelatinoso, tiene esa consistencia únicamente para ser depositado en la vagina. Pero una vez que es depositado en la vagina, por algunas sustancias, enzimas y temperatura de la vagina, las células, los espermas que son útiles, van a entrar al útero a través del cuello de la matriz o cervix, y el líquido 100% de veces se va a desechar. Y esto me encanta comentarlo porque aquí van a desmitificarse muchas ideas erróneas de que la paciente tiene que estar recostada mucho tiempo, con la cadera hacia arriba, con las piernas hacia arriba, que no se puede levantar a asear, porque en menos de 15 minutos este proceso, el líquido ya empieza a hacerse acuoso o en la propiedad física dicha correctamente se llama licuefacción, a desecharse, y las células ya tuvieron que haber ingresado y las muy rápidas ya tuvieron que haber encontrado el óvulo. Es rapidísimo. Y entonces decimos, pues sí se puede en un rapidín, ¿verdad? Pues por supuesto que sí, porque rapidísimamente puede encontrarse el óvulo con el esperma si ambos tienen una calidad adecuada. Entonces llegan los espermas, entran a través del cuello de la matriz, recorren la parte interna del útero, la cavidad uterina o endometrio, entran a la trompa de falopio, la recorren y en el tercio distal de la trompa se tienen que encontrar con un óvulo, la célula reproductiva femenina, que es liberada durante el ciclo menstrual en la etapa de ovulación por el ovario. Así es como sucede un embarazo. Entonces tendríamos que tener en perfectas condiciones, casi como una orquesta de música, el ovario que nos dé el óvulo o que ocurra una ovulación, las trompas de falopio que estén destapadas para que suceda ese encuentro mágico entre células, óvulo y esperma, el útero por dentro para que se implante un embrión,
y evidentemente cantidad, calidad y movimiento de espermatozoides como debe ser. Luego entonces, si alguno de estos no está bien, pues va a ser una causa de infertilidad. Y si nosotros vemos este esquema, en frecuencia, las causas más asociadas a no poder lograr un embarazo es problemas de no ovular, anovulación, problemas espermáticos o alteración masculina. Si ven los porcentajes, 20 a 30% problemas de ovulación, 30 a 40% problemas seminales. Qué importante es el hombre, ¿verdad? Si la trompa está tapada, contribuye a un 15 a 20%, y si el útero o el cuello de la matriz en conjunto tienen algún problema, contribuyen únicamente de un 5 a 10%. Pero, gran problema, la gran mayoría de pacientes que nos visitan en consultorio tienen algún pequeño problema en el factor femenino y algún pequeño problema en el factor masculino. Es decir, que muy rara vez, a menos que sean causas graves, va a haber una causa directa, obligada, única, ya sea en la mujer o en el hombre. Y entonces es obligatorio, cuando estamos haciendo un diagnóstico de infertilidad, estudiar a ambos. Ahora esto de que ve tú y si no tienes nada ya le sigo yo, eso no se vale. Y eso es algo importante porque también ahí perdemos tiempo. A pesar de todo, existe un pequeño grupo, 5 a 10% de causas en donde todo se encuentra perfecto y sin embargo, aunque las causas las conocemos, son de estudios mucho más profundos que no es intención hoy mencionar. Luego entonces, si nosotros ya vimos que para que haya un embarazo tiene que estar el óvulo, las trompas, el útero y los espermas, cuando una pareja no lo logra, existe un protocolo categorizado de estudio de infertilidad que me encantaría que ustedes supieran, conocieran y compartieran, porque es muy común que las personas pasen de un consultorio a otro entre colegas médicos familiares, ginecólogos o algunas otras especialidades y les tomen muchos exámenes de salud general como química sanguínea, que no tengan anemia, que estén bien de algunas otras situaciones, pero realmente eso no nos da un diagnóstico de infertilidad o no nos da una causa de infertilidad. Entonces es obligado que nosotros para dar una causa de infertilidad estudiemos si existe o no ovulación en principio, y aquí vemos, dice, estudio de factor endocrino ovárico, para fines prácticos si hay óvulos o no. Y hoy día es uno de los grandes avances en el terreno reproductivo. Existe una sola prueba en sangre que se llama determinación de hormona antimülleriana, cuyo resultado te traduce literalmente si te quedan óvulos y qué calidad tiene. Y eso es maravilloso porque cuando nosotros decimos, elige tus ciclos, y yo tengo 28 y en ese momento no tengo deseo de embarazo, y está muy bien, pero lo quiero hacer de manera consciente, y voy y me tomo esta hormona y sale un valor perfecto arriba de 2.5 o entre 2 y 3, digo, ok, tú tienes tiempo, espérate otros 5 años, no te va a pasar nada, otros 3 por lo menos no te va a pasar nada. Pero ¿qué pasa con aquellas que tienen 35, les acaban de dar la jefatura o la dirección de su empleo, donde por supuesto no corresponde el tema de embarazo para fines de desarrollo profesional, y entonces dicen, pero creo que tengo que valorar si quiero o puedo o no. Y se toman esta hormona y resulta que ya el cuerpo y el valor que nos arroje esta determinación les dice, tú no tienes tiempo, tú ya estás en un problema o se te está agotando tu reserva y entonces vas a tener que poner en la balanza y en la elección qué ciclo prefieres completar, el profesional o el reproductivo. Fíjense qué importante, ¿no? Es maravilloso. Y cuando llega una paciente ya conocida con problemas de infertilidad, para nosotros nos da muchísima información, porque saber desde el primer contacto si la paciente tiene óvulos o no, pues evidentemente nos acelera el camino para resolverlo.
Por supuesto, tendremos que conocer muchas otras pruebas que no estén mal de la tiroides, su perfil ginecológico, prolactina. Seguramente ustedes que se dedican a ser voceros de la salud y que son expertos, podría decir a veces más que muchos pacientes del tema, han escuchado muchas otras hormonas que son importantes conocer. Pero hoy día quiero que se lleven esta en la cabeza, porque de verdad que nos relaja y nos resuelve la gran mayoría de casos y sobre todo de lecciones, ¿no? De ciclo. Si nosotros queremos saber cómo está el útero, con un simple ultrasonido en un chequeo ginecológico sería suficiente. Y si hay un problema ya conocido, pues existen otros métodos, por supuesto, ya de mínima invasión, como son cirugías, que nos hagan ver si el sitio donde se implanta un bebé está bien, está mal, hay tumores, biomas, adherencias o alguna situación que lo pudiera complicar. Para estudiar el cuello del útero o el cérvix, es importante, por supuesto, nuestro chequeo ginecológico y una determinación de citología cérvico-vaginal con tinción de Papa Nicolau, es decir, nuestro Papa Nicolau, donde nos dice si tenemos o no alguna alteración precancerosa y si hay o no evidencia de virus de papiloma. Es importante que nosotros también nos llevemos en la cabeza que el virus de papiloma humano afortunadamente no tiene hasta hoy ninguna relación científica avalada con el tema de infertilidad. Por supuesto, es un determinante y es un factor de riesgo el más importante para cáncer del cérvix, pero afortunadamente, y hablando específicamente de nuestro tema, no tiene hasta hoy relación alguna conocida infección de virus de papiloma con infertilidad. Pero sí enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles? Micoplasma, clamidia, uraplasma, que no dan síntomas y la gran paradoja. No dan síntomas, pero causan problemas crónicos, silenciosos, en el cuello de la matriz, en las trompas o en los espermatozoides. Entonces es importante que nosotros diagnostiquemos o descartemos que hay este tipo de infecciones. Estar seguros de que las trompas están destapadas, y es un estudio muy conocido, seguramente también lo han escuchado, histerosalpingografía, es un estudio de rayos X, donde nos dice si las trompas están en condiciones para que se logre ahí un encuentro óvulo y esperma, es decir, un embarazo o no. También, por supuesto, hay métodos más complejos como la cirugía laparoscópica, pero hablando en términos generales, esto para la mujer sería el cuadro básico de estudio para saber si es fértil o no. En el caso del hombre, desde luego, hacer un interrogatorio, saber si tiene hijos o no, saber su preferencia sexual, saber si tiene o no hijos, porque eso es importante, cuenta y cuenta mucho. Pero si nosotros habláramos de un estudio, siempre se los digo, casi como un escáner masculino, tendría que ser un estudio del semen, espermatobioscopía directa o, de manera más resumida, seminograma. Y este examen nos evidencia si hay cantidad suficiente de espermas, si se mueven bien, si sus formas son normales, si hay datos de infección, si las glándulas accesorias, es decir, próstata y vesículas seminales, están bien o no, si las hormonas, testosterona, está en condiciones o en concentraciones óptimas o no para dar una calidad seminal. Entonces, es un solo examen donde la información es valiosísima y nos da una radiografía completa de la función masculina. Entonces, este es indispensable e idealmente se tendría que hacer al mismo tiempo que el estudio del amor. Como ustedes ven, cuando estamos escuchando esto, dices, no, pues seguramente nos vendrá a la cabeza alguna persona con algún problema y en ningún caso se nos ocurrió hacer uno de estos estudios, ¿no? Siempre es ver si no tienes lo que sea, cualquier otra enfermedad que puede o no existir, pero difícilmente se encajona y se hace lo verdaderamente correcto para el caso. Luego entonces, ¿a nosotros de qué nos sirve o para qué sería útil saber exactamente dónde está el problema? Y casi la respuesta salta a la vista, ¿no? Pues si yo conozco exactamente dónde está el problema, puedo resolverlo de manera mucho más rápida. Cuando llega cualquier persona al consultorio y nos dice no puedo lograr un embarazo, nuestra obligación desde el punto de vista del profesional de salud o médico es, bueno, decirte por qué no te embarazas, qué voy a hacer
para resolver ese obstáculo o ese problema por el que no te embarazas? ¿Qué tratamiento te voy a proponer? ¿Cuánto te va a costar? ¿Cuántas veces lo vas a repetir? Y sabiendo lo que tienes, haciendo lo que debes, las veces que se necesita y pagando lo que cuesta, ¿realmente hay una posibilidad de que lo logremos o no? Pronóstico. Entonces, si ustedes se fijan, identificar a una pareja infértil, hacerle los estudios adecuados, proponerle el tratamiento correcto y con toda honestidad decirle si realmente hay posibilidad, es determinante. Algunas veces, tristemente, a pesar de conocer las causas y de establecer un primer manejo, si así lo permite el caso, no logramos tener un embarazo. Y entonces necesitamos recurrir a técnicas más avanzadas que en el argot médico se conocen como técnicas de reproducción asistida. Y seguramente todos hemos escuchado hablar de bebés de probeta, de fertilización in vitro, que se engloban en este término propiamente dicho. Técnicas de reproducción asistida, con asistencia de algo o de alguien. Y en conjunto involucran la manipulación o bien de espermas y óvulos, gametos, es una palabra que frecuentemente se usa. Gametos son espermas y óvulos, es decir, las células reproductivas, embriones o sitios de la concepción, es decir, el útero, el sitio de la implantación. Y esa manipulación de espermas, óvulos, embriones o bien la parte interna del útero tienen la intención en conjunto de lograr, por supuesto, un embarazo. Y fíjense, cuando hablamos de técnicas de reproducción asistida, entonces ya hay una asociación. Ok, se refiere a que alguien o varias personas van a estar en manejo conjunto para ubicar en diferentes escenarios dentro de un laboratorio con estándares plenamente identificados estas células, o simplemente en un consultorio bajo una vigilancia médica lograr un embarazo. El uso o no de esta alta tecnología de clínicas de reproducción, de laboratorios de embriología o de quirófanos es lo que hace esta diferencia en decir de baja complejidad, donde no utilizo todo esto y donde únicamente podemos abarcar a relaciones programadas. También hemos escuchado seguramente historias donde alguien dice, y entonces los mandaron a tener relaciones justo ese día, con ganas o sin ganas, estando o no, o con quien esté, ¿no? Entonces, eso es coito programado. Cuando nosotros vemos que es el momento óptimo de la ovulación y hay que tener vida sexual las siguientes horas. Inseminación artificial, que no requiere ninguna de estas dos, todas estas instalaciones e infraestructura, o técnicas de alta complejidad, que para fines prácticos son aquellas que requieren toda esta alta infraestructura y equipo humano. Fertilización in vitro es el nombre genérico con el que nosotros asociamos a toda la gran gama y posibilidad de técnicas que existen. Fertilización in vitro, que puede ser, y lo veremos también un poco más adelante, qué involucra o qué significa cada una de sus acepciones. Congelar células, donación de óvulos o espermas, úteros subrogados o úteros prestados o vientres prestados, o bien guardar células para uso futuro. Y así como nosotros veíamos cómo es que se tiene que embarazar una pareja o qué sucedería si una pareja tiene alguno de los pasos involucrados en la fecundación alterados, de igual manera es como nosotros vemos qué tratamiento vamos a sugerir de acuerdo a la causa. Y si ustedes ven esta tablita, que será por supuesto, de hecho el material es para ustedes, así que con toda confianza lo pueden adquirir, si nosotros vemos si el problema es leve, si solamente hay que ajustar la ovulación o hay un pequeño problema o alteración en el semen, únicamente con programar relaciones o hacer una inseminación es suficiente. Sin embargo, aquí dice IAD. ¿Qué es esto? Inseminación con semen de banco, es decir, con donador. ¿Y por qué lo puse? Pues porque hoy día hay muchas parejas del mismo sexo u homoparentales que requieren de células de banco.
Y también existen parejas heterosexuales que requieren donador de esperma si el paciente fue vasectomizado y no quiere recuperar células de su propio testículo, si tuvieron un problema de cáncer, si tienen una enfermedad tipo VIH o SIDA, si tienen algún problema genético que se pueda heredar, entonces se hacen inseminaciones con semen de banco. Hasta aquí, estas primeras 3 serían técnicas de baja complejidad. Y de in vitro, cuya abreviatura va a ser fertilización in vitro FIV, hacia abajo son técnicas de alta complejidad. Y estas van a ameritar para su uso o que la trompa esté obstruida, es decir, que no haya lugar de encuentro entre óvulo y esperma, que a menos que mediquemos existan óvulos, o que a menos que elijamos un solo esperma con el microscopio, podamos hacerlo en conjunción con el óvulo para lograr un embrión. Luego entonces, otro concepto que es muy importante que tengamos a mano es que para hacer estas técnicas de reproducción, desde inseminación hasta fertilizaciones in vitro, hasta úteros o vientres prestados o subrogados, o donaciones de óvulos, en todas aquellas se involucra un tratamiento hormonal o un tratamiento médico a base de inyecciones hormonales. Y eso también seguramente todos lo han escuchado. Ay, me pusieron muchas inyecciones, me eché engordera, molesto, me tenían que estar revisando. Y entonces hay una grandísima variedad y esas hormonas van a estar controlando desde la función cerebral habían dicho células de hasta la función ovárica y además la parte interna del útero o la preparación interna del útero para que se pueda pegar un embrión. Se las puse únicamente para que ubiquemos la gran cantidad de opciones que tenemos para elegir. Y desde luego no es una receta de cocina, sino una elección personalizada para cada paciente de acuerdo a su problema específico y a lo que estamos buscando. Cuando nosotros aplicamos estas hormonas, indispensable es hacer un seguimiento folicular. Es decir, ir vigilando. En estas fotografías vemos esta bolita negra, esas estructuras dentro del ovario se llaman folículos. Por eso el nombre de seguimiento folicular. Y nosotros vamos revisando seriadamente a la paciente en el consultorio casi cada tercer día hasta que este folículo o esta bolita negra está de un tamaño que nos hace asumir que la ovulación es inminente. Y entonces programamos el tratamiento a elegir o al que la paciente o pareja hayan sido candidatos. Y entonces, en nuestra cartera de posibilidades existe inseminación intrauterina, que significa colocar espermatozoides que fueron previamente elegidos o pasados por un proceso que se llama capacitación espermática en un laboratorio. ¿Qué significa eso? Lo que les conté que sucede de manera natural, separar líquido seminal y dejar únicamente células porque son las que ingresan al útero. Cuando nosotros hacemos una inseminación es obligado a hacer exactamente lo mismo, quitarle el líquido, quedarnos con un paquete espermático o con un concentrado espermático. Aquí se ve mucho, pero es menos de 1 mililitro, es nada. Lo cargamos en una cánula y lo metemos a través del cuello de la matriz al útero para que solos los espermas que han sido elegidos como buenos, móviles, súper guapos, los que están súper requete bien, lleguen a la parte de la trompa donde tendrían que encontrarse con un óvulo que nosotros fuimos monitoreando previamente en el seguimiento y dijimos ya está a punto de ovular. Eso es inseminación artificial. Si nosotros pasamos o vamos escalando como si fuera esto una escalera en complejidad, lo que seguiría cuando no es posible hacer inseminación, es decir, cuando las trompas están tapadas por endometriosis, por cirugías, porque la paciente decidió ligarse antes, cuando el varón tiene una afectación severa en los espermas y tiene una cantidad bajísima, no se mueven, son anormales, tuvieron tratamientos que los pudieron haber afectado o enfermedades como paperas que pudieron haber afectado su fertilidad, es necesario que nosotros estimulemos a la paciente, saquemos óvulos,
se sacan por vía vaginal con el mismo transductor que hacemos los ultrasonidos, montamos una aguja, salen a través de ese líquido folicular. ¿Se acuerdan que les presentaba estructuras de color negrito? En ultrasonido todo lo que es negro es líquido. Esas bolitas negras, entonces el contenido es líquido. Nosotros sacamos el líquido de esas estructuras, de esos folículos, y dentro tiene que estar contenido el óvulo. Le pasamos al embriólogo que está justo al lado, y por eso es importante que las clínicas o los laboratorios donde se hace fertilización in vitro tengan esta infraestructura. Le pasamos ese líquido al embriólogo y él literalmente va rescatando los óvulos que estén a disposición. Entonces, el médico, y puse para abreviar médico y embriólogo, pero ustedes entenderán que para llegar a este proceso hay un montón de personas involucradas e indispensables en todo este perfecto engranaje que es un in vitro. Administrativos, enfermeras, químicos, psicólogos, el médico, por supuesto, que lleva la batuta, pero no es que haga lo más importante ni lo mejor. Insisto, todo es un perfecto engranaje, donde cada uno tiene que hacer su papel de manera perfecta, como si fuera dentro del cuerpo. Les decía, como una orquesta de música, todos al tiempo. Entonces, el médico hace esta parte clínica, estimula los ovarios, decide el momento justo, saca los óvulos, y el embriólogo dentro de un laboratorio, por eso la alta complejidad, con condiciones muy específicas, rescata esos óvulos, prepara el espermatozoide, junta ambas células y los vigila dentro de un incubador 5 días, que es el tiempo que naturalmente vive un embrión dentro de la trompa hasta que llega al útero. Ese paso o ese tiempo que naturalmente sucede en el cuerpo dentro de la trompa es lo que hoy día en el mundo podemos hacer en el laboratorio. Fecundar se introduce literalmente, pues les diría casi a fuerza, con una cánula, y de ahí estas siglas: inyección intracitoplásmica de esperma, ICSI. Esta es la única diferencia entre uno y otro. Seguramente habrán escuchado la abreviatura o la verán después, y la diferencia es dentro de un laboratorio la manera de cómo juntamos óvulo y esperma. Y cuando decimos incubamos por 5 días, esto se... Y entonces decidimos poner o meter dentro del útero aquellos que a la valoración bajo criterios estrictos sean los mejores, y entonces nos los ponen. ¿Se acuerdan? En la inseminación decíamos, ponemos muchos o un paquete espermático y lo ponemos dentro del útero. Aquí en la cánula nos ponen 1 o 2 embriones máximo, hoy día la recomendación es solo 1, nos ponen 1 o 2 embriones y los metemos también a través del cuello de la matriz y observamos por ultrasonido el mejor sitio de implantación. A veces haciendo todo esto no se logra el embarazo, y viene esta gran pregunta que dejé pendiente. Es que a lo mejor cuando pensé que todo estaba resuelto, pues no lo está. Y resulta que existe hoy día la posibilidad de hacer diagnóstico genético preimplantación. Y entonces aquí vemos una tabla donde es muy evidente que pacientes de mayor edad tienen embriones con muchas alteraciones genéticas, con síndromes, que si nosotros nos embarazamos de manera natural después de 40 años, sabremos que la gran mayoría de veces ese embarazo se va a perder. Y es justamente porque tiene alteraciones genéticas derivadas, y odio decirlo porque soy mujer como cualquiera, pero es la verdad, son derivadas de nuestra edad. Entonces es indispensable que, de acuerdo a la paciente y a su edad, nosotros podamos ofrecerle esta grandísima posibilidad de saber que vamos a hacer un tratamiento que es complejo, que es invasivo, pero que si lo vamos a hacer, ideal sería estar ciertos de que ese embrión es sano y que entonces va a tener un hijito sano, porque si no, el milagro pues se puede convertir en una tragedia. Y vean ustedes en la tabla, diagnóstico genético preimplantación. El primer ejemplo es
4 embriones derivados de una paciente de menos de 35 años, que cuando se estudiaron sus espermatozoides, se juntó con los espermatozoides, se hizo el embrión y se estudian estas células ya del embrión formado, todos salen normales, aquí abajo, ¿no? Y dice aquí, resultado del embrión, normal, 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 normal. Una mujer joven. Si vemos en cambio el de arriba, son 4 embriones también de una paciente de 42 años, donde todos los resultados genéticos del embrión son anormal, 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 y en consecuencia no le puedo poner ninguno. Si se dan cuenta, reproducción asistida implica no solo sacar óvulos, juntarlos con el esperma e intentar hacer hijos. Implica decisiones, implica orientación e implica el uso de tecnología y alternativas que serán propias y específicas de cada caso. Pero existen y se pueden usar y nos pueden dar resultados realmente valiosos. ¿Qué pasa con decíamos, elige tus ciclos? ¿Qué pasa con aquellas pacientes o varones que todavía no están seguros que quieren tener hijos, pero que saben que por el tema de la edad, de algunos hábitos, toxicomanías, etcétera, infecciones, enfermedades, podrían sufrir alguna alteración? Pues existen alternativas de congelar, criopreservar células. Podemos las mujeres congelar o vitrificar. Vitrificar es una técnica rápida de congelación. Podemos congelar o vitrificar óvulos. Es decir, tengo 32 años. En este momento estoy clara que en mi vida no tengo proyección de embarazo a corto plazo. Pero también sé que si me espero, puede no ser exitoso. Pero no voy a tomar una decisión precipitada corriendo, y a veces les digo, o con quien sea. Y entonces sabemos que existe la posibilidad de guardar los óvulos antes de los 33, 35 años máximo para uso futuro con la edad y beneficios de un óvulo de 32 o 33 años o 28 o 30. Esto es hoy día una de las grandísimas posibilidades para aquellas mujeres que quieren empoderarse, crecer, ser exitosas y luego ser mamás y no jugarse ese terrible riesgo de que no lo podamos lograr por esta asociación edad, alteraciones genéticas en el embrión. Entonces se pueden guardar óvulos también en pacientes que han tenido cáncer, que han tenido cirugías traumáticas por otras razones que involucran el ovario y que luego pierden óvulos. También en pacientes que fueron sometidas a quimio o radioterapia por cáncer de mama, y entonces antes de hacer todos esos tratamientos que obligadamente van a afectar a los óvulos, los podemos guardar y congelar para que luego esas personas puedan ser mamás. Lo mismo podemos hacer con los espermatozoides. Nuestro caso más hermoso es de un muchachito que a los 14 años fue diagnosticado con leucemia, y se los cuento porque ya la edad me da para haberlo visto en su trayecto. Afortunadamente sobrevivió sano, pero luego pues quiso ser papá, y evidentemente su madre había escuchado del tema en los inicios de la etapa reproductiva y de esta era de técnicas de reproducción, y guardó espermas. Y hoy día tiene 2 chiquitos de esos espermas que su mamá guardó cuando él no tenía ni conciencia que existía esta posibilidad. Se pueden congelar embriones, se puede congelar tejido ovárico en pacientes que van a ser sometidas a tratamientos de cáncer. Y si ustedes ven, pues podríamos ampliarnos muchísimo. Se puede en pacientes que han tenido por alguna mala circunstancia una menopausia prematura, cirugías traumáticas, cáncer, o se ha ido el tiempo y ya los óvulos no nos van a permitir tener embriones sanos. Existe la posibilidad de donación, existe la posibilidad de donación de espermas, existe la posibilidad para algunas parejas muy particulares donde hay circunstancias adversas, tener embriones de donación, es decir, generados de donación de esperma, donación de óvulo, se hace un embrión, se llama donación de embriones, y que puedan tener hijos.
o bien en aquellas mujeres que tristemente tuvieron que perder el útero por alguna alteración, por cirugía, o que no pueden portar un embarazo por enfermedades crónicas, cardiopatías, lupus, etcétera, los vientres subrogados o vientres madres canguro, ¿no? Y decimos, híjole, esto se oye padrísimo. La verdad es que es un tema apasionante, amplísimo y real. Pero para hacerlo real, ¿quién, qué y cómo se tendría que hacer para evitar malas praxis? Y entonces sabemos que dentro de la ética como sabemos, pues estudia es la rama de la filosofía que estudia el bien y el mal y su relación con la moral. Dentro de la ética existe una particular rama que se llama deontología, que habla de la práctica profesional. En salud, la que nos corresponde o donde encaminamos todo esto es bioética. Bueno, pues la bioética nos hace a aquellos que nos dedicamos a reproducción hacer constancia y fe de que el médico que hace estos tratamientos cuenta con una especialidad que canaliza de la manera correcta a pacientes que requieren técnicas de alta complejidad. Es decir, de inicio, la pareja infértil tendría que ser bien valorada y tratada, si es posible dentro de un consultorio, por un ginecólogo, en conjunto con un endocrinólogo, urólogo, y en conjunto, si no logran establecer un tratamiento exitoso y van a pasar a una técnica de reproducción asistida de alta complejidad dentro de un laboratorio con una clínica, entonces tendría que ser un subespecialista, que para eso se preparó y se certificó. Un biólogo de la reproducción humana, donde en conjunto puede tener a mano otros subespecialistas como andrólogos, laparoscopistas, psicólogos. Evidentemente la parte del laboratorio es indispensable. Un biólogo que tenga un entrenamiento en el manejo de embriones y células, un embriólogo. Y de todos ellos tendremos que estar muy pendientes de ver su currículum, que cumplan realmente con estas cédulas, que estén certificados en las organizaciones que avalan que están actualizados y que tienen experiencia, ver por qué no, todos lo sabemos y es una realidad entre ustedes también, ¿no? No es lo mismo alguien que acaba de salir que alguien que tiene toda la experiencia o por lo menos la vasta experiencia para hacer un caso exitoso, tomar una decisión rápida en un momento de crisis e indispensable, y eso es algo que va a hacer el resto de la vida, que haya una empatía, por supuesto, en la relación médico-paciente. Pero el médico no lo es todo. Cuando nosotros hablamos de esto y que les decía es un conjunto de situaciones, instalaciones, clínica, equipo humano, infraestructura, si nos abocamos a la clínica de reproducción humana, hablando desde las buenas praxis, ¿qué deberíamos estar obligados a observar? Pues que cumplan con las normas sanitarias, obviamente reguladas por su entorno y su medio, en México COFEPRIS, Secretaría de Salubridad, que estén dados de alta en salubridad, que tengan la certificación de COFEPRIS, pero además que estén avalados por organismos internacionales que avalan o asesoran, vigilan y acreditan o no que se hagan las técnicas de reproducción asistida con los cánones a nivel mundial y que evitan las malas prácticas. Instalaciones, costos, recomendación paciente a paciente, todo esto importa. Y decíamos, ¿realmente existe quien vigile todo esto? Claro, por supuesto. Cada clínica de reproducción asistida, a medida que va escalando en el top de profesionalismo e integridad, tendría que tener todas estas certificaciones. Tener protocolos que sean acordes a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Existe un comité internacional que monitoriza cada uno de los tratamientos de in vitro para hacer estadísticas y evidencia médica. ¿Y por qué? Pues porque en la ciencia algo que no haya sido demostrado no es válido. Entonces tenemos la obligación de estar documentando y haciendo estadística para ver nuestras prácticas, buenas, malas, hacia dónde vamos, qué se documenta, qué se avala, qué se descarta.
En América Latina existe la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, o Red LARA, que es quien certifica cada uno de los laboratorios de reproducción asistida. Y existen también, si nosotros queremos ir siendo más ambiciosos en calidad y certificaciones europeas, certificaciones americanas internacionales. En México hay un organismo específico de medicina reproductiva, Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva, que a su vez tiene un capítulo específico de técnicas de reproducción asistida o in vitro. Es decir, que si nosotros observamos, y más que observamos, nuestra intención de hoy es que si ustedes en su papel de voceros de salud se quedan con esto, serán los mejores portavoces y nos ayudarán, y siempre lo he dicho, ustedes más que nadie, a que la gente haga buenas selecciones y decisiones. Eso es básico. Fíjense ustedes, ¿qué viene o hacia dónde vamos? ¿O por qué ponemos este capítulo tan enfático en la ética? ¿Y por qué nos tomamos estos minutos de decir, a ver, tendríamos que ver que sean médicos especialistas, que sean ginecólogos, que haya instalaciones adecuadas, que estén certificados? Fíjense cómo se escucha casi irreal decir, bueno, pues ahora hay un término, ingenieros de huevos hablando de óvulos, ¿no? Donde están haciendo o se están haciendo desarrollos a nivel de laboratorio para crear óvulos a partir de células madre. Pero para llegar a esto tuvimos ya que hacer, o se tuvieron que hacer ya experimentos en razas menores, ratas, cabras, vacas, puercos, y en un momento va a llegar al ser humano. Y entonces de pronto ya abrimos los ojos y decimos, híjole, esto ya suena como que puede ser no para bien, porque en medicina, como en cualquier rama de la ciencia y como cualquier rama de la tecnología, y seguro me dirán, y aquí también hablando de medios y divulgación, las cosas siempre tienen dos aristas. Una muy buena, cuando se utiliza bien, o la buena praxis, y otra que puede desvirtuarse cuando se va hacia la mala praxis. Y entonces es muy importante que nosotros estemos al tanto. Espermatozoides a partir de células madres también se están haciendo y hoy día es una realidad, y esto sí ya está probado en humanos además. Entonces es importante que nosotros sepamos todo lo que existe, hacia dónde vamos, qué debemos observar, dónde puede ser confiable o quién no. Todas estas palabras que de pronto pueden sonar cansadas, perezosas o confusas, afortunadamente existen documentos donde se hace un glosario avalado por todas las organizaciones mundiales que van consensando cada determinado tiempo. El último, 2017, donde todos aquellos que se dedican a reproducción, tanto médicos como organismos, vuelven a redefinir cada término, está a disposición. De cualquier manera, con mucho cariño, se les preparó un documento donde ustedes van a tener a mano los conceptos más frecuentes. Con mucho gusto y cariño también, si hay alguna otra duda, podemos ampliarlo, definirlo. Pero existen situaciones bien normadas, oficiales, donde se encuentra esta terminología. Y por último, y para cerrar, ¿por qué en Elige tus ciclos, o por qué en esta campaña donde nos parece determinante, sobre todo hoy día que hay esta ilusión, y lo digo ilusión porque de verdad que a veces pareciera una ilusión, ¿no? Esta ilusión de equidad, esta ilusión de empoderamiento femenino, esta ilusión de poder decidir nuestros ciclos, es indispensable el rol de los medios, es indispensable el rol de voceros, de buenos voceros, de gente consciente, de gente bien documentada, de gente que quiera ampliar el conocimiento desde las buenas bases. Ustedes, para nosotros y seguramente para muchos más, porque son quienes están en contacto con la población, son un pilar valioso e indispensable, porque si ustedes tienen esta información buena, de primera mano,
seria, consciente, demostrable, avalada. Nosotros, como médicos, como personajes de salud, vamos a tener la tranquilidad, y créanme que cuando digo tranquilidad, no saben lo que para nosotros representa tener tranquilidad de tener excelentes voceros que eduquen a la población. Eso es un sueño que para nosotros es quizá el más difícil de alcanzar. Nuestro pueblo, y lo sabemos, México es ignorante y es ignorante de 500 años a la fecha. Por muchas circunstancias. Hubo una inequidad y hubo una ceguera por muchísimos años y es una realidad. Pero nuestro sueño es estar vivos, ser conscientes, estar sanos y poder decidir. Como mujeres, por fin poder decidir qué quiero, cuándo, es indispensable. Pero ustedes, si así toman esto que nosotros queremos compartirle, ustedes van a tener que decirnos cómo. Porque muy pocos, si no es a través de ustedes, no van a tener esta información. Que nos ayuden a comunicar todo esto para que la gente tenga las herramientas para dar pues ese paso, para poder elegir, para saber qué les conviene, ¿no? Voy a empezar con las preguntas. Aquí ya me las empezaron a mandar. Nos pregunta una chica de nombre Edith: con tantos avances tecnológicos en el futuro de las técnicas de reproducción asistida, ¿se podrá trabajar para elegir el sexo del bebé? Claro, ya se puede, de hecho. ¿Se acuerdan que les puse una diapositiva donde sacamos células del embrión y nos muestran en completo cuál es su código genético o su cariotipo o su información de genes? Esa información incluye si es hombre o si es mujer, o si tiene una carga genética para dar un niño varón o una niña mujer. Entonces, pongamos un ejemplo. Si tengo una paciente que tiene que hacerse un in vitro con un diagnóstico genético porque ha perdido embarazos o porque tiene 39 años, y afortunadamente dentro de su resultado genético de embriones tiene 3 sanos, y de esos 3 sanos salieron 2 para niña y 1 para niño. Protocolizado de manera mundial está que lo ideal es poner solo 1 o máximo 2. Entonces esa pareja tendrá el libre albedrío de decir: quiero que de esos 3 sanos solo me pongas 1 y sea el que tiene carga genética para niña, o bien el que tenga carga genética para niño. Entonces hoy día se puede, o sea, hoy ya es una realidad. ¿Ya es común? Ya, sí, muy común, por supuesto, muy común. De hecho, tenemos pacientes que llegan solicitando solo eso. Y entonces ahí viene el terreno de la ética, ¿no? Es bueno, es malo, es ético solo para esas situaciones, pero hoy existe, ¿eh? Ya es una realidad. ¿Y se puede hacer aquí en México? Y por supuesto se puede hacer en México. Ok. Luis Felipe Real 3W nos pregunta, con tantos... bueno, él también nos preguntaba esto. ¿Cómo es Fernando Liceaga? ¿Cómo es que las células logran ingresar al útero si el líquido no lo hace? Porque las células tienen un movimiento. Ese es un concepto seguro generalizado. Los espermas tienen un movimiento que puede ser súper rápido y ascendente, puede ser lento, puede no existir y que los espermas se estén moviendo en su propio eje, o pueden estar totalmente inmóviles. Un varón en un eyaculado de manera normal debe tener al menos 35% de células móviles, útiles para poder con ese movimiento entrar al útero. Si es un varón que tiene en cambio 70% de células móviles, esas células entran, se ponen en contacto en la vagina con el cuello del útero e empiezan su ingreso, y es por eso que les decía, en 15 minutos una célula que es muy rápida ya está en contacto con un esperma, con un óvulo dentro de la trompa. Ok. Las que no se mueven, perdóname, Vane, las que no se mueven, pues escurrirán junto con el eyaculado, ¿no?
Ok, Eduardo Medina, buena tarde, hablando de complicaciones en la salud de la mujer, ovario poliquístico o salpingoclasia, ¿la reproducción es una opción para personas con estos padecimientos? Claro, la mejor opción para esos padecimientos. Fíjate, ovario poliquístico, que sería otro temazo, es la enfermedad que dificulta o imposibilita la ovulación más frecuente a nivel mundial. Obviamente más frecuente en México. Pero además se relaciona con las mamás que tienen antecedentes diabéticos o de obesidad. En México, pues casi todas, porque somos el primer lugar mundial en diabetes, ¿no? Entonces, si suponemos que ovario poliquístico es la primer causa de alteraciones de no ovular y esta puede ser en espectros moderados o graves, por supuesto que la fertilización in vitro es el hit para el tratamiento de estas pacientes, y las que no son tan graves pueden solo con una inseminación o programándole las relaciones tener un embarazo. Si alguien se ligó de manera voluntaria porque en ese momento así convenía salpingoclasia u obstrucción tubárica bilateral, pero luego encontró al segundo príncipe de sus sueños y quiere un embarazo de ese segundo príncipe de sus sueños, por supuesto la fertilización in vitro viene a ser la solución. De igual manera, sería las veces de un varón vasectomizado, ¿no? Un varón vasectomizado que luego quiere tener otro hijo, tendríamos que ir a recuperar el esperma directo al testículo, que sí se puede, o al epidídimo, y usar esos espermas en un óvulo para que tengan más hijos con otra pareja. O con la misma, pero después de ser vasectomizados. Okay. Ay, qué barbaridad, casi todas con diabetes. Qué sorprendente. Otra pregunta, Girly Blogger. ¿El FIV es el método de reproducción asistida más? ¿En qué porcentaje? ¿Más que, perdón? Más utilizado. Más utilizado, gracias. Mira, del total de las parejas infértiles, solo el 30% realmente, hablando desde lo médico, con un buen diagnóstico, en tratamientos éticos, digamos, del total de parejas infértiles, solo un 30% tendrían que llegar a una fertilización in vitro con cualquiera de las variantes que mencionamos. Es decir, del total de in vitro a nivel mundial, solo el 30% requiere ciertamente de la alta complejidad. Solo el 30%. Sí, por eso decíamos, el 90% se puede resolver y bien tratados, mucho más. Y éticamente. Sí, es muy importante, eso es importante, claro. Cintia BM, ¿en un embrión implantado en el útero realmente son sanos? Me imagino que se refiere que cuando se implantan ya los embriones, que si hay la certeza de que están sanos, que debe ser, ¿no? Decíamos, los embriones se eligen bajo dos criterios, o una observación microscópica, decimos un desarrollo morfológico que evalúa a alguien experto, y entonces hay criterios y dice, bueno, morfológica o microscópicamente los mejores son estos. Ahí hay una alta correlación, pero no hay un 100% de certeza. Pero si en cambio a esos embriones les tomé las células, las mandé a genética y me regresaron el resultado de un embrión sin ningún síndrome en el completo de sus cromosomas y además con un sexo conocido, y al colocarlo dentro del útero, esa mujer se embaraza, evidentemente si el embarazo progresa, será un bebé sano. Fíjate todas las pautas que fui dando. Los pasos. Si tuvo el útero, si ese bebé se implanta o ese embrión se implanta y el embarazo progresa. ¿Por qué? Porque si la paciente tiene además enfermedades crónicas, hipotiroidismo, hipertensión, diabetes, lupus, alteraciones en la coagulación, enfermedades inmunológicas, hay también un riesgo y puede ser la causa del no embarazo, ¿verdad? Que no se implante ese bebé, que es otro terreno de la infertilidad. Y por eso decíamos, in vitro o cualquier técnica de reproducción involucra ver y tener conciencia y concientizar, por supuesto, a la paciente de que no solamente es hacer un embrión y ponerlo y lograr una prueba que diga embarazo positivo con un rosita o en un examen, ¿no? Positivo de embarazo. Sí. Es que ese embarazo progrese, que no complique su salud
y que al nacer este bebé no nos deje a una paciente con una enfermedad crónica, con una enfermedad terminal o con una calidad de vida que sea mucho peor que si no se hubiera embarazado. Todo eso tenemos que valorar. Ahora bien, una vez que un embrión se implanta, viene un momento que ya es intrínseco, es decir, dentro del útero hay muchos factores que pueden hacer que ese bebé se malforme y que no tiene nada que ver con los genes, que tiene que ver, ejemplos así exagerados, ¿no? Para como hacerlo tangible. Drogas, cocaína, marihuana, exposición a rayos en un laboratorio, por ejemplo, lo de radiactividad, utilización de medicamentos prohibidos en el embarazo porque pueden causar malformaciones en el oído o en el tracto gastrointestinal. O sea, eso ya, la formación dentro del bebé tiene que vigilarse y cuidarse como si el embarazo hubiera ocurrido de manera natural y haciendo consciente a la paciente que requiere un control específico, ¿verdad? Y hábitos y reglas, higiene, qué sé yo. No, es que yo creo que por eso es tan importante leer en los medicamentos cuando dice que no está indicado durante el embarazo. He ahí la importancia, aparte de todos los factores que acaba de mencionar. Bueno, y ahora también nos están preguntando cuáles son los métodos más recomendados para las parejas gays y si es verdad que si ya se pueden combinar 2 óvulos y un esperma para crear un bebé. Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Los tratamientos que se utilizan con más frecuencia para parejas homoparentales, si es mujer-mujer, son sanas, están en edad reproductiva y sin mayor complicación y problema, pues la inseminación con un semen de banco en la que desee portar el embarazo o gestar es lo más común. De hecho, es lo que se ha hecho por historia a través de los años. Existe un método que se llama ROPA, o se conoce popularmente como ROPA, donde ambas quieren participar. Y entonces se extraen los óvulos de una, se fecundan con un esperma de banco, o un esperma que ellas hayan elegido de un donador conocido, y ese embrión se implanta en el útero de la otra de la pareja. Entonces, una aporta la célula y la otra lo gesta. Eso es un tratamiento muy socorrido para parejas homoparentales en reproducción. Y existe, por supuesto, el conocimiento de que alguna vez, de manera experimental, no oficial, no ética y no avalada hasta hoy, se intentó utilizar, más que óvulos, eran espermas. Primero utilizaron un óvulo de la paciente con un óvulo de donadora para intentar que tuviera mejor calidad y un esperma. Entonces eran 3 células involucradas y no era ético y se ha descartado por completo en la práctica médica. Y luego se hizo lo mismo, pero intentando como a un grupo de esos óvulos fecundarlos con unos espermas y al otro con otro para ver cuál iba mejor. Casi a nivel, de hecho ni siquiera casi, es a nivel experimental, pero no está avalado para nada. De hecho fue una controversia mundial, eso sucedió hace como por lo menos 5 años tal vez, y fue absolutamente reprobado en la práctica médica y además ni siquiera demostró buenos resultados, así que hoy día eso no se hace. Ok, bueno, pues es que en la praxis también hay cosas que no están reguladas y hay cosas que éticamente no están permitidas. Sí. Aquí, déjame ver qué otra pregunta tenemos. Al meter 2 embriones, ¿es por eso que se puede dar los embarazos gemelares en este tipo de procedimientos? Sí, cuando hacemos inseminación, donde metemos solo los espermas, la gran mayoría de veces que tú estás haciendo que la paciente o estimulando con medicamentos para que la paciente tenga óvulos, hay un riesgo de que no tenga 1, que tenga 2 o 3, ¿no? Y entonces ahí es donde uno tiene que ser muy cauto. Si tiene 2 posibilidades o 2 folículos, ¿se acuerdan que les decía? Donde probablemente hay un óvulo, puedes poner los espermas y hay un embarazo gemelar. Si es in vitro y metes 2 embriones y la paciente se embaraza, hay un 20% de posibilidad de que sea gemelar. Es decir, nada asegura que va a ser un gemelar, pero el riesgo sí que existe. Ok, bueno.
Aquí nos dan una pregunta sobre el ICSI otra vez. En el ICSI, ¿el esperma se inyecta con la cola? De Fernández Arturo. Mira, el ICSI es una técnica donde hay un micromanipulador, que es como un microscopio que tiene como si fuera robótica, pero en las células, ¿no? Estás tú manipulando y entonces tomas el esperma que ya evidentemente tuviste que haber elegido, separando el semen, quedándote con las células, de las células viendo las que se mueven bien y están vivos, y luego que esté de forma normal, es decir, que la cabeza esté normal, y a ese mejor y más guapo uno que elegiste, lo tomas con la cánula, y lo que tomas realmente, o lo que tú estás abocando y luego inyectando, es donde va el material genético, que es la cabeza. En una fecundación natural, la cola solo sirve para que llegue al óvulo. Da la apertura del óvulo al esperma elegido y cierra, y la cola se queda fuera. Esto es igual, o sea, tú estás haciendo de manera artificial el símil de lo que sucede de manera natural. Entonces lo eliges, lo escoges sí con cola. ¿Por qué? Pues porque es la manera que ves que se mueve bien. Claro. Luego ves que tenga morfológicamente al microscopio una estructura normal, esa cabeza, porque tiene contenido de ADN. Luego con la pipeta o con la cánula, que es muy chiquita, abocas la cabeza y eso es lo que se introduce. Ok. Muchísimas gracias, doctora. Pues sí, por el movimiento y que sea de la manera más natural. Dice Lucía Vázquez, ¿la tasa de infertilidad en México se ha mantenido o ha variado en las últimas décadas? Y si es así, ¿cuáles son las causas? Ha variado, por supuesto. Les decíamos, ¿cuál es la principal causa? La postergación de la maternidad y o paternidad. En los años 70, el primer embarazo, las parejas lo buscaban entre los 15 y 23 años. Ahora les decía, a los 33 años, en los últimos censos. Pero cuando terminemos después de la pandemia, ojalá toda la información y se procese de lo que se está haciendo en INEGI, se proyecta que esa edad de búsqueda del primer embarazo en grandes ciudades será arriba de los 35 años. Les decía, si nosotros nacemos con los óvulos, no va a ser nunca jamás lo mismo buscar un embarazo y tener salud a los 23 que a los 38 o que a los 40. Entonces, esa es la principal causa. La vida sexual activa en México se empieza alrededor de los, y se van a sorprender, pero es así, de los 12 años en promedio. Si empiezan vida sexual a los 12 años, pero se busca el primer embarazo a los 33, son 20 años expuestos a infecciones de transmisión sexual, hábitos, sobre todo las mujeres estamos igualando, por lo menos en el área metropolitana, el tabaquismo y alcoholismo junto con los hombres. Enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, cirugías de tratamientos del cérvix por papiloma o no, etcétera. Enfermedades, ¿no? Entonces, desde luego que ha cambiado muchísimo y va a seguir cambiando, y por eso la importancia de saber que independientemente de la vida, y volvemos a la palabra elige, ¿no? De la vida o en el momento que lo elijamos, sepamos que hay opciones que van a resguardar la salud de ese óvulo si logramos congelarlos para uso futuro, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Aquí nos pregunta Pelayo que la edad ya está claro que afecta al óvulo, ¿no? Pero casi no se habla, yo creo que por eso lo pregunta del hombre. Entonces pregunta, ¿pero cómo afecta al esperma? Ay, los hombres son maravillosos. Dice que los hombres tienen una gran ventaja biológica por sobre nosotras. Y es que nosotras, estando dentro del útero de nuestras madres, están circulando, por supuesto, hormonas maternas femeninas. Si nosotras somos niñas, tenemos receptores o hacemos clic, si lo quiero hacer tangible, a esas hormonas, porque son hormonas de mujer y yo soy mujer. Y entonces esa es la explicación de por qué el desarrollo de nuestros óvulos sucede dentro del útero. Nacemos y se queda como en stand-by, estacionado, pero ya tenemos la cantidad de óvulos que vamos a tener el resto de la vida. Y en la adolescencia, cuando nuestro propio sistema se echa a andar, ya solo terminan su maduración, pero ya no hay más.
El varón, al ser varón, no tiene esos receptores para hormonas femeninas porque es varón. Y sus primeras espermatogénesis, es decir, sus primeras producciones de espermas, es cuando muy temprano, después de los 8 años. En promedio, buenas espermatogénesis, les digo, con espermas peligrosos, embarazadores, es alrededor de los 15 a 18 años. Desde luego, y además esas células pueden seguir produciendo espermas el resto de la vida. Si nosotros recordamos las primeras imágenes, decíamos, mujer arriba de 35, madre añosa. Hombre arriba de 55, padre añoso. Pero tiene posibilidad, porque sigue produciendo espermas siempre. Entonces está padrísimo. Pues sí, pero yo creo que se refería, no sé, que si el esperma trae, que sea añoso, como dice, trae alguna cuestión, alguna enfermedad o algo en el bebé. Por supuesto, alteraciones cromosómicas, por supuesto, menos frecuente que si la mujer lo es. Y hoy día hay una relación, o se está intentando demostrar una asociación de padre añoso con autismo. Y decíamos, padre añoso arriba de 55-60, ¿eh? Doctora, no, aquí hay varias preguntas. ¿Nos podría regalar 10 o 12 minutos más para poderles dar respuesta? Claro que sí. Muchísimas gracias, porque creo que sí hay varias preguntitas que están por aquí. Larisa nos pregunta de Cuban 24, en términos generales, el ICSI garantiza más un embarazo. ¿Por qué no hacerlo en primera instancia en lugar de hacer primero el FIV? El ICSI no garantiza más un embarazo, y eso es algo importante. Lo que garantiza, es más, si garantiza es una palabra que hay que usar con cuidado. Lo que más se acerca, la posibilidad es de que haya una fecundación. Decíamos, está el óvulo y el esperma, y si se juntan de manera natural, y son células sanas de un óvulo joven, donde tenemos suficientes en cultivo, es decir, si a una pareja le sacamos 10 óvulos a la paciente porque tiene 30 años y el esperma está muy bien y solo es que ella se ligó a los 27, no habría razón para hacer o que me hiciera suponer que debo inyectar cada óvulo, porque ambas células están en salud. Todavía más. Otro ejemplo, un ovario poliquístico, donde la gran mayoría de óvulos que obtenemos tienen diferentes grados de maduración, los tendrías que dejar solitos para ver si en el tiempo de incubación alguno de esos óvulos logra completar la maduración y entonces se fecunda con in vitro convencional y no con ICSI. ICSI, en cambio, lo usamos cuando son pocos óvulos de madres añosas, donde la cápsula o digamos como... Sí, pues la cápsula es más resistente, donde hay un riesgo que no deje pasar a un esperma, o cuando tenemos espermas que son muy poquitos en cantidad, que se mueven mal o que tienen alteraciones en las formas, ahí sí tienes que escoger con un microscopio y con otras técnicas mucho más especializadas dentro del laboratorio a uno, al mejor, y no te vas a arriesgar desde luego a ver si hace lo propio, entonces ahí los tienes que inyectar. FIV o ICSI se decide dentro del laboratorio en base y sobre todo ya reduciéndolo a un laboratorio a la calidad de las células y al número que tienes. ICSI aumenta el número o la posibilidad de que ese óvulo sí se fertilice, pero no que se embarace. No garantiza. Implantación es otro tema y no tiene que ver con FIV o ICSI. Ok, entonces, bueno, es que aquí como que nos ponían cuál es mejor, más bien son diferentes, ¿no? Son opciones que se eligen para cada pareja específica y de acuerdo al momento además específico, porque hay varones y los varones hacen una cosa que se llama fluctuación biológica, es decir, no tienen palabras de honor, y hay eyaculaciones que tú haces durante el protocolo que están maravillosos y el día en cuestión salen alterados en calidad o movimiento. O viceversa, supones que están muy mal, les pusiste vitaminas, les quitaste malos hábitos, están relajados, van a un acompañamiento emocional y el día de la muestra salen maravillosa. Entonces, evidentemente esa decisión le corresponde al embriólogo dentro del laboratorio, considerando en integridad el caso, por supuesto, y la salud de las células para ese momento.
Por eso se valora dentro del laboratorio. Eso es muy importante. Todavía más cerraría el comentario con que es mejor que exista un equipo que sea un buen equipo, ¿no? Hablando en lo general, el médico, el embriólogo, la clínica, todo, ¿no? Certificados que cumplan con todas las normas. Esas decisiones bajo criterios que deben ser. Perfecto, doctora. No vender una técnica por vender una técnica, sino hacer lo que debe ser, ¿no? Sí, efectivamente. Ética ante todo. Sí. Mario Ramos nos pregunta que cuáles son los hábitos más comunes, yo creo que para repetir qué es lo que afecta, que perjudican el tema de fertilidad. Claro, en las mujeres la edad, sin duda, odio decirlo, pero es una enfermedad incurable para nosotras, de reproducción, ¿no? Sí. En el argot médico tenemos un dicho que decimos que las mujeres somos como las neuronas, entre más especializadas, menos capacidad de reproducción. Entonces, la edad, por supuesto, en las mujeres, drogas, por supuesto, alcohol, por supuesto, obesidad. Que nos comentaba que el alcohol, las drogas y la diabetes sean... Sí, la mujer, la obesidad, antecedentes de hipertensión, etcétera. En el varón, fíjate, el tabaco es así atroz para los espermatozoides. Hoy día hay estudios de así comprobados científicamente que pacientes o personas, hombres, con hábitos tabáquicos que son altos, ¿cuánto es alto? Más de 10 a 15 cigarrillos por día, es decir, una cajetilla ya es altísimo. Por más de 10 años, sus hijos varones tendrán infertilidad. Entonces, tabaco es fatal para los hombres, cocaína, marihuana, enfermedades de transmisión sexual, que como los hombres tienden a ser muy asintomáticos en las enfermedades de transmisión sexual, si no se documentan pueden hacerles quistes o calcificaciones en los testículos que afecten la calidad seminal, alteraciones prostáticas, inflamaciones prostáticas, y el estrés paradójicamente también es muy malo para los varones. De ahí que los tratamientos, y seguro les vienen a memoria, para el varón siempre es que tome ácido fólico y antioxidantes, ¿no? Vitaminas, y que cambie, que se porte de angelito y que no salga con los amigotes y no tome y no fume y no se drogue, cosas así, ¿no? Súper sano. Sí, son como cosas distintas para uno y para otro. Qué barbaridad, el tabaco afecta más, se puede hasta afectar a los hijos para que tengan sus hijos. A las mujeres también, pero casi hay una tendencia a que en el aspecto del tabaco sí sea menor en las mujeres y embarazadas todavía menor, ¿no? Con respecto a los hombres. Vale. Aquí nos están preguntando, ¿qué tipo de certificación deben tener un profesional de la especialidad dónde tiene que estar registrado y cómo se comprueba que esté actualizado y certificado? Bueno, mira, como médico debe tener una cédula de subespecialista. O sea, nosotros hacemos medicina general y te dan una cédula. Haces una especialidad y te dan una cédula. Haces una subespecialidad y te dan una cédula. Entonces, aquel subespecialista tendrá que tener una cédula de subespecialista. Y como médicos especialistas y subespecialistas tenemos que estar cada 5 años presentando actualización a través de congresos, charlas, cursos que avalen, obviamente hay puntajes específicos para ello, que avalen que sí estás actualizado y en movimiento, hablando de conocimiento. O bien, si se te hace más fácil, vas y presentas un examen escrito y oral cada 5 años. Todos aquellos médicos que estemos certificados por el consejo de nuestra especialidad, en este caso ginecobstetricia, y por el consejo de nuestra subespecialidad, biología de la reproducción, obligadamente cada 5 años tenemos que estar demostrando por el movimiento, por nuestro desarrollo y experiencia avalada, o bien porque presentamos un examen oral y escrito, que debemos acreditar obviamente, nos están cada 5 años diciendo sí, está certificado, está certificado. Quien no lo tenga, pues quiere decir que no lo está, ¿no? Bueno,
Sí, hay que pues verificar todo esto. Yo creo que se referían a que si hay alguna página o algo donde se pueda verificar esto, no claro, creo. en las páginas de los consejos de gineco salen todos aquellos médicos que tengan el certificado. Y de igual manera, como subespecialista, te metes a la página de Medicina Reproductiva en México y solo salen aquellos que tengan ese certificado. Además de que en tus recetas médicas tienes que poner tus cédulas de especialidad. Sí, eso es de ley, sí, claro. A ver, Lucía Vázquez, se tiene un porcentaje de parejas en México que de parejas que lleven a buen término su proceso de fertilidad. Sí, fíjate que tristemente del 100%. Nacimientos sanos. Sí, del 100% de in vitros que se realizan, decimos in vitro bajo cualquier modalidad, ¿no? Solamente, dependiendo obviamente de la clínica, pero hablamos de una tasa mundial, donde en México hay muchas clínicas que manejan estas tasas y que tienen esa competitividad mundial. Quiero decir que no estamos lejos, que hay lugares que sí están bien avalados y que no están lejos de estas estadísticas mundiales. A nivel mundial, del 60 al 70% de todos los in vitros que se realizan tienen un embarazo. Y de esos que se embarazan, en promedio, el 40% tienen bebés vivos o que pueden sobrevivir de más de 7 meses y medio. Y de ese 40%, el 30% tienen bebés sanos de término que no requirieron ningún manejo hospitalario. Entonces, si te fijas, se va segmentando de acuerdo a de qué hablamos, ¿no? Ok. Bueno. Dice Valeria Mendoza, ¿qué diferencia las técnicas de vitrificación con las de criopreservación? Criopreservación es el término correcto para hablar de congelar células. Crío, frío, preservación, guardar, ¿no? Congelar para guardar. Y vitrificación, bueno, para congelar células tenemos dos técnicas. Una muy antigua, que era una congelación lenta, y entonces la englobábamos como criopreservación, pero porque era la única técnica que había, y hablábamos de una congelación lenta. Y luego se desarrolló una técnica de congelación muy rápida, a la que se nombró vitrificación. Entonces, hablamos de la técnica. Vitrificar es utilizar una técnica de congelación rápida, que hoy día es la que se utiliza a nivel mundial. Congelación lenta o criopreservación, que era lo que todos asociábamos en el pasado, era eso, una congelación lenta donde usábamos una máquina como lavadora, que ya no se usan, ya ni hay equipos de esos en el mundo entero. Lo que es no estar enterado. No, me hizo pensar en lo que es saberlo y haberlo vivido. Ya estamos un poquito grandes. Bueno, dice Ruth Corona, ¿en qué tipo de cáncer no es recomendable iniciar el tratamiento de fertilidad? Yo creo que también se refiere a la etapa. Bueno, cáncer es un tema importante porque evidentemente primero hay que decir cáncer de dónde, ¿no? Cáncer de dónde, que se va a tratar con qué, y si ese de dónde y con qué va a afectar o no la fertilidad. Entonces, para hacerlo más tangible vamos a elegir aquellos pacientes diagnosticados con cáncer en etapas tempranas, que en clasificación digamos 1 o 2 para términos rápidos máximo, y cuyo cáncer no vaya a agravarse con el manejo de hormonas, porque entonces lo ideal sería sacar o un pedazo de testículo o un pedazo de ovario, y decíamos hay criopreservación de tejido ovárico o testicular, que es para mantenerlo, claro, cuando la etapa ya no lo permite o el uso de medicamentos puede empeorar el panorama. Si vamos a usar quimio y radioterapia, si es cáncer de tiroides, pero nada más se va a radiar y no van a tomar ningún tratamiento sistémico, no tendría sentido, por ejemplo, ¿no? O sea, ese es otro, es que esto tiene muchísimas aristas, ¿no?
Claro, aquí precisamente están haciendo otra pregunta. Ileana BR nos pregunta, ¿cuánto tiempo puedes congelar tus óvulos o espermatozoides? ¿Puede verse afectada la integridad del ADN si la criopreservación es por mucho tiempo? Fíjate que hasta hoy se dice que hay un porcentaje de supervivencia después de la vitrificación, que es la técnica actual de congelación rápida, de más del 95 a 98%. Y eso depende de un proceso que es estresante para la célula. En el momento de descongelar puede no soportar esa descongelación y obviamente tener una célula que no sobrevivió a ese proceso. Hasta hoy, por lo menos en la evidencia vamos en vitrificación, van no más de 17 años. Hasta hoy la evidencia dice que no afecta la integridad genética. Pero lo que sí puede pasar es que la célula no soporte ese proceso o estrés de la desvitrificación, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo pueden guardar? Las células se guardan en unos tanques que se están abasteciendo o manteniendo de una sustancia que se llama nitrógeno líquido. En términos generales decimos que mientras el tanque se esté llenando o manteniendo con ese nitrógeno líquido, puede durar toda la vida. Hasta hoy no hay conocimiento de que alguien lo haya tenido toda la vida, ¿verdad? Pero es que in vitro tiene 47 años, o sea, no sabemos todavía muchas cosas, ¿no? Nos comentaba que solamente nos platicó de un tsunami, que fue lo que afectó unos tanques criogenia, ¿no? Históricamente, a ese respecto, una tragedia conocida es una clínica de reproducción que cuando viene el tsunami, obviamente en la catástrofe, arrastra los tanques al mar y ahí se perdieron, ¿no? Es una posibilidad ínfima de que esto pueda ocurrir en algún otro lugar, pero si nosotros supusiéramos riesgos y asumimos este ejemplo, los riesgos más se derivan de situaciones no controladas que de situaciones controladas, ¿no? Porque en el control, si tú lo mantienes y abasteces, no tendría por qué pasar nada. No tendría por qué pasar nada. Frida Camacho, ¿hay algún rango de edad recomendable para reproducción asistida? Sí, el rango de edad establece pronóstico. Entonces, si queremos un rango de edad para hacer un método exitoso, en las mujeres ideal de sueño sería antes de los 35 años. Después se puede, pero hay que asociar a más edad, menos éxito. Y alternativas siempre hay, porque existe la donación de óvulos, que es el tratamiento más socorrido en pacientes de más de 40 años y es el más exitoso. Entonces, y volvemos a lo mismo, ¿cuál vas a usar? Pues el que la paciente amerite, pero desde luego, hablando de óvulos propios, el tema de edad es indispensable. No es que no se pueda, solo va siendo cada vez más difícil. O vamos a requerir cada vez de más cosas. De 32 años no haría diagnóstico genético, pero de 39 es obligado a hacer diagnóstico genético, ¿no? Por ejemplo. Ok. Ruth Corona nos pregunta, al concluir el tratamiento de quimioterapia o radiación, ¿en qué momento es recomendable iniciar el tratamiento de fertilidad? En el momento que ahí el líder de todo el equipo es el oncólogo. En el momento en que el oncólogo asuma que la paciente tiene supervivencia a 5 años por lo menos, ya nos da luz verde para un tratamiento reproductivo. Hablando de cáncer, cuando nosotros decimos una paciente, nunca se dice que está a salvo, y eso es algo importante en cáncer. Nosotros hablamos de supervivencias y las supervivencias las vamos ampliando en años. El primer gran momento es a 2 años. Cuando una paciente tiene una supervivencia a 2 años, asumes que el pronóstico a futuro es favorable. Muy buen y entre los 2 y 5 años se recomienda pensar en reproducción. Luego, si la paciente sobrevive 2, asumes que va a sobrevivir los 5. Si sobrevive esos 5, asumes que va a sobrevivir 10 más. Y si sobrevive esos 10 más, asumes que se curó, pero para entonces pasaron 15 años. Evidentemente, hablar de curación a 15 años es que diagnosticamos el cáncer en niñas, ¿no? O en adolescentes, ¿no? Para que luego se quieran embarazar y decir están curadas del todo, ¿no? Entonces vamos hablando de supervivencias y ahí sí la batuta la lleva el oncólogo. Sí, por supuesto.
Cintia BM nos pregunta cuál es el tiempo máximo que se llevaría una pareja para poder obtener un proceso exitoso de fertilidad. Y esta ya sería una de nuestras últimas preguntas, doctora. El tiempo exitoso depende de qué tan rápido acuden a revisión y quien los revisa, si es especialista o no. Te voy a poner un ejemplo. A nivel institucional, una pareja que ingresa con infertilidad, le están haciendo un tratamiento eficaz por todo lo que involucra ir haciendo exámenes, interconsultas o cirugías en 2 años cuando es rápido. En un consultorio de medicina privada y o de una clínica de reproducción asistida, hablando de las buenas praxis, que sí está avalada y que tiene todo como debe de ser, el diagnóstico se hace en 2 consultas y en menos de 3 meses ya se tendría que estar haciendo el primer tratamiento pensando en éxito. Cuando una pareja de estas características no tiene éxito, se establecen nuevos panoramas. Vayámonos a un panorama no grato o adverso, donde se hace un primer tratamiento en menos de 2 meses, no sucede el embarazo, se repite un tratamiento en los siguientes 2 o 3 meses y nos damos cuenta que hay que cambiar dramáticamente la forma de lograr el embarazo y vamos a requerir óvulos donados, por ejemplo, o un útero subrogado. El tratamiento nos puede llevar de 6 meses a 1 año, cuando el panorama se torna verdaderamente adverso. Entonces depende mucho de qué tan rápido la pareja acuda a solicitar ayuda, con quién acuda a solicitar ayuda, qué posibilidades hay de, si es en institución, que se vayan muy rápido, me refiero que acudan lo más rápido porque saben que por sí solo el sistema te va a retardar 2 años. Wow. Pues doctora, todavía hay unas que otras preguntitas, pero estas les vamos a rogar que nos las manden a contacto@eligetusciclos.mx, que es nuestro correo, para que nos hagan llegar más preguntas o comentarios que tengan al respecto. Doctora, le agradezco su tiempo, su presentación estuvo excelente, muy dinámica, me parece que muy clara. Y no queda más que, amigos, despedirnos, amigos de prensa y creadores de contenido. Nos despedimos, no sin antes agradecer su participación e interés en el tema. Doctora, le reitero mi agradecimiento por informar y por darnos a todos esto que nos va a ayudar mucho, sobre todo a nuestros amigos de prensa, para que puedan tener la información de primera mano. ¿Algo más que quisiera agregar, doctora? Al contrario, gracias por su tiempo. Y pues sí, lo acabas de decir, nuestro máximo interés es que ustedes se vuelvan los mejores educadores para la salud. Y si en algún momento, doctora, nos gustaría ampliar la información sobre reproducción asistida para parejas homoparentales y reproducción asistida en expacientes oncológicos, yo creo que son temas muy amplios en México, que existen muchos tabús al respecto y que usted abordaría pues de una forma muy dinámica, con la sencillez que la caracteriza y sin ser redundante. Le agradezco muchísimo tu tiempo, y si está dispuesta vamos a buscar estos temas con usted para poderlos hablar con nuestros amigos de los medios y del público en general, si le parece. Muchas gracias, estoy absolutamente a sus órdenes. Doctora, muchísimas gracias, amigos, me vuelvo a despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben a dónde mandar sus preguntas. Soy Vanessa Cita y les recuerdo que Elige tus Ciclos fue creado para empoderar a las mujeres a través de la información, ofreciéndoles opciones para que elijan en el día a día cómo construir su futuro. Les invito a visitar nuestras redes sociales en Facebook, eligetusciclos.mx, y Instagram, elige.tus.ciclos. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde y nuevamente gracias por acompañarnos. Que tengan bonita tarde.